Bien, bien, hay que mantener los pies en el suelo, ser muy humildes, no hemos hecho absolutamente nada, simplemente ganar un partido con ciertas dificultades y como decía el otro día, eso nos pone en el punto de que tenemos que ser muy humildes y saber lo que cuesta arañar cada punto. Y el equipo está bien, hemos entrenado bien, algún pequeño percance por la semana que esperemos que se solvente y no haya ningún problema para estar disponibles todos el domingo y nada, preparados para entrenar hoy, mañana y viajar. Como siempre lo digo, difícil, muy difícil, y más fuera de casa. Ellos son un equipo, digamos, recién llegado, pero con mucha ilusión. Hemos podido ya ver cosas de ellos del primer partido fuera de casa, pero son un equipo que es difícil de contrarrestar. Utilizan un dibujo que no es muy común y te ponen en dificultades, y más si cabe en su casa, claro. Pues como te digo, tienen un dibujo un tanto peculiar que llevan utilizando un tiempo. Ya el año pasado jugaban así y a veces son difíciles de contrarrestar con un punta, o con un media punta, perdón, y dos puntas, con un 5 o 3, dependiendo cómo se mire atrás, y con dos pivotes así más posicionales. Y es peculiar cuando te enfrentas a un sistema que es poco común. Siempre hay que darle una vuelta, y ellos en casa son fuertes, van a ponernos en serias dificultades. Tienen gente poderosa arriba, con Sila y demás, corren bien a los espacios y bueno, va a ser seguro dificultoso. También vienen de perder, querrán hacer un buen partido en su casa y bueno, no siempre todos los equipos plantean los partidos para llevarlos a su terreno, para estar cómodos, para ganar, y estoy seguro que ellos lo van a hacer y nos van a poner en serias dificultades. Y bueno, durante la semana hemos intentado entrenar para contrarrestar esas peculiaridades que tienen en su juego y nosotros seguir siendo fuertes en lo defensivo, que nos tiene que dar mucho, y no perder la identidad. No, al final no podemos estar cambiando cada partido en función de las circunstancias que nos encontramos. Sí que es verdad que hay que adaptarse y a las peculiaridades un poco del rival y de los terrenos, pero bueno, yo no tengo la suerte de conocerlo in situ, pero por dimensiones creo que está bastante bien, es muy parecido al nuestro según los datos que manejamos, y después sí que cambia la superficie, que va a ser natural, pero bueno, los chavales están más que acostumbrados a tener este tipo de cambios. Hay gente que lleva aquí jugando varios años y bueno, ya lo tiene que tener asimilado, que cada partido y cada terreno es un escenario diferente y hay que adaptarse lo más rápido posible.